el tema que Dios nos ha permitido venir desarrollando cada domingo sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, aquella región de Galacia que por lo menos habíamos visto que tiene 4 iglesias, o tenía 4 iglesias en ese sector. Ya vimos el capítulo número 1 y allí pudimos ver 4 mensajes, vimos una introducción, vimos cómo el apóstol Pablo les dice a esta región de Galacia que ellos están permitiendo un evangelio diferente, y maldito todo aquel que enseña un evangelio diferente. Y decíamos que el problema que tenían estas iglesias de Galacia eran los judaizantes, es decir, judíos acostumbrados a la ley, que habían abrazado el evangelio, pero que luego comenzaron a dudar o a decir mejor que no solamente era el evangelio, sino que había que añadirle la ley, es decir, para poder ser salvos, y eso lo vamos a ir viendo ahora, para poder ser salvos tenía que añadírsele la parte legal, la parte de la ley, que si una persona guardaba el evangelio pero no guardaba la ley, entonces no podía ser salva. Es decir, Pablo tiene que decir, este es un evangelio diferente. El evangelio diferente radica en aquellas cosas que se le añadan a la gracia para salvación o que se le quiten. Única y exclusivamente, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios sin añadiduras. Ahora, es muy importante, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, el lugar que tiene la ley. Porque inclusive ahora en el seminario nosotros en Cali estamos viendo acerca del decálogo, los 10 mandamientos, y voy a ver si hago un trabajo, un ensayo que tengo que presentar, y estoy pensando hacerlo sobre el fin de la ley. ¿Qué significa el fin de la ley? Ya que hay muchos textos que dicen, y lo vamos a ver, que la ley caducó, que la ley acabó. Pero ¿en qué sentido fue que la ley acabó, o mejor, en qué sentido la ley tuvo su cumplimiento, por lo tanto ya no va, pero qué es lo que sí va? Obviamente, usted lo sabe muy bien, la ley tiene 3 divisiones, y si usted no lo sabe, vaya tomando la nota. Cuando la Biblia habla de la ley, encontramos que tiene 3 divisiones. Hay una ley civil, porque ellos eran un pueblo; hay una ley ceremonial, porque ellos sacrificaban a Dios, y todo esto tipificaba a Jesucristo. Cuando viene Cristo, cumple la ley ceremonial, entonces ya no va. Hebreos, cuando habla de esa ley, está hablando de la ley ceremonial, de la ley de sacrificios, de la ley que cumplían los levitas. Entonces ya esa ley ya no va, caducó o terminó, llegó a su fin, porque Cristo vino y cumplió perfectamente esa ley. Pero hay una ley, hermanos, que sigue, y es la ley moral de Dios. Obviamente, y es lo que Pablo va a tratar de enfatizar, nosotros no somos salvos por guardar la ley moral de Dios, en este caso los 10 mandamientos. Nosotros somos salvos únicamente porque Cristo murió por nosotros, pagando la deuda de nuestros pecados, y Él nos dio su justicia. ¿Qué es que nos dio su justicia? Hemos aprendido, nos dio su justicia, es que Él cumplió la ley perfectamente, ya que tú y yo no la podemos cumplir. Él la cumplió por nosotros, y por la fe en Él nos acredita o nos imputa esa justicia. Si usted está siguiendo el tema de Romanos, que estamos predicando en Cali, usted lo podrá entender. Entonces, ya somos salvos sin la ley, pero la ley debe cumplirse ahora, y eso es lo que tenemos que ver como cristianos. ¿En qué sentido? La ley se debe cumplir para nuestra santificación, para agradar a Dios, porque la ley de Dios es perfecta, y esa ley debe tener un cumplimiento en aquellos que se llaman pueblo de Dios. Debe seguir cumpliéndose esa ley moral. Ya no la cumplimos para salvación, la cumplimos para santificación, para agradar a nuestro Dios. Por eso Juan Calvino decía, una persona se enfrenta con la ley, ve que no la puede cumplir, entonces la ley lo tiene que hacer tan incapaz y tan pecador que lo lleva a Cristo. Y una vez él llega a Cristo y es salvo y es limpio, ahora el Señor lo devuelve a la ley para que él ahora sea santificado, siga siendo santificado, siga agradando a Dios. Ok. Pablo tiene que luchar con eso, y el punto primario lo hemos visto terminando el capítulo número 1 de Pablo, es que con los Gálatas
se dejaron permear por estos judaizantes y la gran mayoría de ellos comenzaron a dudar del apostolado de Pablo. Y comenzaron a decir, no, Pablo no es un apóstol de Jesucristo. Pablo se llamó a sí mismo, o Pablo sencillamente fue enviado por unas personas. En este caso fue enviado por los apóstoles. Así que el apostolado de Pablo, la autoridad de Pablo, no es la misma de los apóstoles. Y Pablo tiene que defender su apostolado, y lo veíamos hace 8 días cuando él presentaba por lo menos 5 puntos allí acerca de que él era igual a los demás apóstoles. Y una de las cosas es que él no recibió el evangelio de ningún hombre, sino que lo recibió por revelación. Y luego Pablo cuenta su testimonio y comienza a decir, lo veíamos hace 8 días, cómo él era antes de ser creyente, y eso lo conocían las iglesias. ¿Cómo fue que él llegó a ser creyente? Recibió el llamado de la salvación, pero el llamado al ministerio, y ahora lo que ha hecho en ese ministerio. Ahora en el capítulo 2, hermano, él va a seguir defendiendo su apostolado. Porque es que los judaizantes y esas iglesias estaban denigrando el ministerio del apóstol Pablo, digamos, lo estaban por debajeando, estaban diciendo, Pablo no es un apóstol del Señor Jesucristo. Y hermano, decíamos que si esto calaba en las personas, esto iba a afectar no a Pablo, hermanos, no para nada, iba a afectar el evangelio de Jesucristo. Porque si Pablo no recibió el evangelio de Cristo directamente, si Pablo no fue un apóstol del Señor Jesucristo, entonces lo que él predicaba y lo que él enseñaba era irrelevante. Entonces eso no era palabra de Dios, hermano. Es decir, llegar al punto, no, Pablo enseña, pero él enseña por delegación de los discípulos, de los apóstoles del Señor. Así que lo que él enseña no es tan importante. Es como en este momento lo que yo diga, hermano, no tiene importancia a no ser que sea la palabra directamente de Dios. Así que cuando Pablo escribe la carta y él tiene que entrar digámoslo, a defender su ministerio, a defender su apostolado, y él por eso saca sus pergaminos, saca sus credenciales, a tirar un momentico, yo soy igual que los apóstoles. Y en el capítulo 2, hermano, él sigue con su defensa. Y por eso el título que le he puesto al tema de hoy es Pablo continúa su defensa. Y vamos a mirar capítulo 2, versículos del 1 hasta el 10. Pablo tiene que defender su apostolado. Este es el mensaje número 5. Pablo tiene que defender su apostolado, porque, hermanos, otra vez, el punto aquí no es Pablo, el punto es el evangelio que Pablo predica. Si Pablo, hermanos, es un apóstol de Jesús y él da evidencia de que esto es verdadero, entonces la palabra que él predica es palabra de Dios. Y así tenemos que tomarlo. Si no es así, entonces no es palabra de Dios y ya hay un problema. Voy a leer, hermanos, los versículos del 2, capítulo 2 del 1 al 10, voy a ver si corro un poquito hoy. Dice, pues es un comentario que él está haciendo, así que podemos correr. Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro y de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Quiero hablar de 5 cosas en esta tarde, mis hermanos, en esos versículos, acerca de cómo Pablo sigue insistiendo con la defensa, y era importante hacerlo otra vez, porque si él no logra convencer a estas personas, ellos van a dudar del mensaje del apóstol Pablo, y aún esta carta no la van a recibir como palabra de Dios, sino que la van a recibir como una palabra de un predicador, de un buen maestro, pero que no es la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es muy arriesgado y eso es muy peligroso. Bueno, Pablo, ¿qué es lo que sigue comunicando? Lo primero es que Pablo va a hablar y su llegada a Jerusalén, versículos 1 y 2, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Después de qué, mis amados hermanos? En el capítulo 1, versículo 18, que lo veíamos hace 8 días, leemos así, que Pablo vuelve a Jerusalén después de su última visita, él había hecho. Dice Gálatas 1:18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es decir, Pablo fue varias veces a Jerusalén después de su conversión, pero aquí él está hablando después, pasados 3 años, dice que volvió a Jerusalén y tuvo una reunión con Pedro. Es decir, Pablo se convierte, él a los 15 días va a Jerusalén, pero regresa otra vez a donde estaba en Tarso, en Antioquía. Luego él regresa, nótelo, después de 3 años vuelve a Jerusalén y ya allí habla con Pedro, es lo que habíamos visto la vez pasada. Pero habló con él, solamente estuvo 15 días. Luego dice el capítulo 2, versículo 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó en esos 14 años, hermano? Pues en esos 14 años el apóstol Pablo estuvo yendo y viniendo, comenzó su primer viaje misionero. Creo que alcanzó a hacer, bueno, el primero por lo menos viaje misionero. Nosotros vamos a comenzar a ver que esta ida a Jerusalén, que él habla aquí después de 14 años, habla primero de 3 años, luego habla de 14, entonces uno puede hacer la cuenta y serían 17 años. Es decir, lo que podemos concretar es lo siguiente: Pablo, creo que a la edad de 35 años Pablo se convierte, porque Pablo tiene un ministerio alrededor de 25 años, más o menos, dicen los estudiosos, que el ministerio de Pablo duró entre 25 y 30 años aproximadamente. Él se convierte a la edad de 35 años más o menos. ¿Y qué es lo que él hace? Inmediatamente usted lo veía predicando, ¿verdad? Eso lo habíamos visto hace 8 días. ¿Y este quién es? ¿Cómo así? Lo único que sabemos de las iglesias es que perseguía a la iglesia. ¿Cómo es que ahora aquel que perseguía ahora está predicando lo que antes estaba criticando, estaba persiguiendo? Lo veamos dentro de 8 días. Estos 17 años entonces, 3 años que duró, y luego dice que pasados 14 años, Pablo estaba dedicado por entero a la predicación. Es muy importante que entendamos esto, porque cuando él dice que a los 3 años fue a Jerusalén y habló con Pedro, y esto es lo que yo quiero que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que Pablo ahora va a entrar a defender, amado hermano? Él lo que va a defender es el llamado que Dios le hizo a él y la revelación del evangelio que Dios le dio a él. Es decir, la predicación de Pablo es una predicación autoritativa que viene de parte de Dios. El mensaje que él entrega es un mensaje dado de parte de Dios. El ministerio que él ejerce es un ministerio entregado por Dios, no por los apóstoles de Jerusalén, ni tampoco él tenía que ir a Jerusalén a pedir un permiso para poder él predicar el evangelio. Es decir, los de Galacia, ¿qué estaban diciendo? Pablo está predicando porque en Jerusalén lo comisionaron a él, es decir, los apóstoles de Cristo lo comisionaron a él. Pablo tiene que decir ahora, un momentico, ellos a mí no me comisionaron. La palabra que yo predico, ellos no me dieron el aval, ellos no me dieron el permiso para yo hacerlo.
sino que a mí quien me llamó fue Jesucristo, quien me dio el permiso fue Jesucristo, quien me dio la autoridad fue Jesucristo. Porque si Él no defiende eso, entonces, ¿qué es lo que van a decir? Ah, ¿se fija? Pablo es un segundón. Pablo no tiene la misma autoridad de Pedro. Y entonces, eso es lo que va a comenzar va a hacer ahora en el capítulo 2. Va a ver cómo Pablo se va a poner a igual con los demás apóstoles para decir que así como Cristo comisionó a los apóstoles y les dio la autoridad para predicar el Evangelio, de la misma manera Cristo comisionó a Pablo y le dio autoridad para predicar el Evangelio, y que Pablo no depende de los apóstoles para predicar el Evangelio. La autoridad de Pablo para predicar el Evangelio no es de los apóstoles, es de Cristo. Y eso es lo que la iglesia tenía que ver, porque estos estaban creyendo que Pablo estaba aquí porque lo habían enviado. Por eso es que él dice ahora aquí, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. ¿Por qué él enfatiza que pasados 14 años? Porque en estos 14 años, yo fui 3 años a Jerusalén, pero pasaron 14 años. En estos 14 años yo estuve predicando el Evangelio en distintas partes, comisionado por Jesús. Yo no tengo por qué depender de Jerusalén, de los apóstoles de Jerusalén. Y eso es lo que él va a tratar de demostrar. Cuando él dice aquí que subió a Jerusalén, él va a decir por qué fue que subió. Y entonces lo va a conectar con Hechos capítulo 15, que es el primer concilio, hermanos, que hay en Jerusalén, y vamos a trabajar los dos pasajes. Es decir, hay que mirar Gálatas capítulo 2, se tiene que leer paralelo con Hechos capítulo 15, que es el primer concilio de Jerusalén. Si no, no entendemos nada. Entonces ahora sí, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, pero después de 14 años. Hermano, yo enfatizo eso, por favor, yo quiero que lo tenga presente. Si Pablo dependiera de los apóstoles, él estaría yendo ya cada 6 meses, cada año. Pero él dice, después de 14 años subí. Si yo no dependo de ellos para predicar, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero luego dice, subí otra vez a Jerusalén y no fui solo, fui con Bernabé. ¿Quién es Bernabé, hermanos? Bernabé es muy importante para los judíos. Bernabé aparece en Hechos capítulo 4, ¿se acuerda? Que dice que el Espíritu Santo movió a las personas a que vendieran sus propiedades y lo trajeran a la iglesia. Y dice que Bernabé, natural de Chipre, levita. ¿Quién era Bernabé? Un levita de la tribu de Leví. Dice que vivía en Chipre, vendió una heredad y la trajo y la entregó a los pies de los apóstoles. Es decir, Bernabé era muy querido. La palabra Bernabé significa consolación. Bernabé fue escogido, hermanos, entre los diáconos. Y luego vemos a Bernabé en Hechos capítulo 9, versículo 26 y 27 voy a leer. Recuerde que en Hechos 9 Pablo se convierte, el Señor llama a Pablo a la conversión al ministerio. Y terminando Hechos capítulo 9, versículo 26 al 27, leemos lo siguiente. Cuando llegó a Jerusalén, dice que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Está hablando de Pablo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, ahí aparece Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el templo, en el nombre de Jesús. Y Hechos 11:25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Es decir, Bernabé, muy conocido por los judíos, hermano. ¿Quién no va a conocer, hermano, a un hermano en la iglesia que vende una propiedad y la trae a la iglesia para que hagan algo con todo ese dinero? Era muy querido. Además, él ayudó al apóstol Pablo. Este Bernabé también salió con Pablo en el primer viaje misionero. ¿Se acuerda que iban con Juan Marcos? Juan Marcos se devuelve, Hechos capítulo 14, y ya después hay una pequeña controversia, porque Bernabé es de esos hombres que, el nombre es consolación, es de esos hombres que quiere dar siempre segundas y terceras oportunidades a aquellas personas. Marcos se devuelve, Pablo se enoja, y cuando van al segundo viaje misionero en Hechos capítulo 14, Pablo y Bernabé, ¿qué pasa? Dice que Bernabé le dice, Pablo, llevemos otra vez a Juan Marcos. Pablo dice, ¿cómo vamos a llevar a este que se devolvió en el camino? Yo no voy a llevar a desertores. Y dice que tuvieron una disputa tremenda, por lo tanto se separaron. Y Bernabé se fue con Juan Marcos por acá, y Pablo se fue por acá y se llevó a Silas. Pero aún así ellos tenían una muy buena relación. Es más,
Pablo, digámoslo de esta manera, está representando, digamos, la parte de los judíos. Pero dice que también subió ¿con quién? Dice que subió a Jerusalén, capítulo 2 de Gálatas, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ahora, ¿Tito qué tiene que ver ahí? Hermanos, Tito es un griego, y ahora lo vamos a ver. Tito no es judío, Tito es un gentil. Pero Tito es un gentil que conoció el Evangelio, es un creyente que recibió la gracia del Señor, y que Tito no se hizo circuncidar, es decir, él no está circuncidado. Tito es un gentil puro que recibió el Evangelio y no ha hecho nada de la ley, nada de los judíos. Entonces están los dos. Y cuando Pablo dice, yo voy a Jerusalén, pero yo no voy solo, me llevé a Bernabé y me llevé a Tito, los está llevando como testigos del poder del Evangelio que actúa tanto en los judíos como en los gentiles. Eso es lo que él quiere demostrar con esa parte. En esta parte, el comentarista William Hendriksen dice lo siguiente: Pablo y Bernabé, después de estos 14 años, hicieron su viaje a Jerusalén. Fueron enviados a Jerusalén para asegurar la libertad de los gentiles en contra de la insistencia, demanda de los judaizantes, que los gentiles debían ser circuncidados. Entonces se suscita un problema, y ahora vamos a ver ese problema, y lo relata Hechos capítulo 15, también lo está relatando acá Gálatas capítulo 2, que es lo que estamos viendo. Problema de los judaizantes: no, usted tiene que circuncidarse para poder ser salvo. Mire, vamos a Hechos capítulo 15 y vamos a mirar por ahora el versículo 1 y 2 que nos va a ayudar. Dice Hechos 15, 1 y 2: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Dónde lo que enseñaban? Algunos que venían de Judea, es decir, de Jerusalén, enseñaban a los hermanos, que enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Vio? Si no os circuncidáis, algunos que venían, algunos judíos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora note el versículo 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, ya vimos que es Tito también. ¿A dónde fueron? A Jerusalén, pero ¿a dónde? A los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ok, entonces en Gálatas Pablo está diciendo que después de 14 años subí a Jerusalén, fui con Bernabé y fue con Tito. Ahora, ¿por qué subió él a Jerusalén, hermano? Fue a tratar esta cuestión porque de Jerusalén estaban saliendo precisamente personas, judíos, que estaban yendo por las regiones y habían llegado a estas regiones de Galacia y habían infectado el cristianismo, diciendo que el que no era circuncidado no era salvo. Esa es la razón por la cual él tiene que ir a Jerusalén, y obviamente es comisionado por la iglesia. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 4, lo voy a leer, aunque más adelante lo miramos. Pablo tiene que hacer un énfasis aquí en contra de la circuncisión, porque estaban diciendo, y entonces por eso cuando lleguemos allí vamos a ver qué es el énfasis. El énfasis entonces de la carta a los Gálatas es cómo estos judaizantes están permeando el evangelio, están tratando de llevar un evangelio diferente porque le están añadiendo obras, en este caso la circuncisión. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Le está diciendo: mirá, Cristo ya nos hizo libres, quédense libres ahí en esa libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y luego dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Hermano, un paréntesis acá. Si ellos, ojalá quedado, hermano, estoy bien chistoso. Si ellos decían que la circuncisión era necesaria para la salvación, ¿qué de las mujeres? ¿No lo hace pensar? Si ellos dicen que se necesitaba la circuncisión para poder ser salvo, entonces las mujeres no iban a ser salvas. ¿Te das cuenta lo terrible de esto? Sigamos acá. Gálatas 5:2: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis,
de nada os aprovechará Cristo. Mire, es una añadidura, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y luego dice, de Cristo te ligasteis los que por la ley os justificáis, pues de la gracia habéis caído. Hermano, esto de la gracia es tan celoso que si alguien quiere añadirle un poquito, ya no está la gracia. Y eso lo dice Romanos capítulo 11. Si es por obra, es por obra. Si es por gracia, es por gracia. Entonces no se le puede añadir, no se puede mezclar. Ok, siguiendo ustedes con el viaje. En este viaje, ya dijimos que Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 2, es el mismo que se narra en Hechos capítulo 15. En Gálatas capítulo 2, versículo 9 que lo acabamos de leer, dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, y aquí va a nombrar algunos personajes que dice que es Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Dice que nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. Ahora explico eso. Comparado con Hechos capítulo 13 y 14, perdón, Hechos 15, comparado con Hechos 15, versículos 13 y 14, dice, y cuando ellos callaron, Jacob, ahí está Jacob, el mismo que está mencionando en Gálatas capítulo 2, 9, ahora está mencionado acá, respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón, ahí está también Simón, es decir, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, aquí vamos a ver las similitudes en acontecimientos y las similitudes en el nombramiento de personajes. Cuando usted lee Gálatas capítulo 2 y usted lee Hechos capítulo 15, va a ver que es lo mismo. Entonces lo que Pablo está narrando en Gálatas capítulo 2 es lo que le pasó en Hechos capítulo 15, que es el conocido el concilio de Jerusalén. Entonces Pablo, pues en vista de eso, él expuso lo que predicaba. Y en el versículo de Gálatas 2 dice así, dice que fue con Bernabé, fue con Tito, pero entonces dice aquí, pero subí según una revelación. Hermano, esto es muy importante. ¿Por qué fue Pablo a Jerusalén? Mire, hermano, por favor, tomemos en cuenta aquí. ¿Por qué fue Pablo a Jerusalén? Porque le mandaron una carta y le dijeron, Pablo, tenés que venir aquí porque nosotros somos la autoridad. Los apóstoles le dijeron, Pablo, tenés que venir porque nosotros somos la autoridad y queremos ver con lo que usted está enseñando. No, hermano, escuche, te han pasado 14 años. Mejor dicho, son 17 años de ministerio del apóstol Pablo, que él no ha tenido que rendirle cuenta a ninguno de los apóstoles, sino al que lo llamó, que es Jesucristo. Y ahora vamos a ver que el evangelio que Pablo predica es el mismo evangelio que predican los apóstoles. ¿Por qué? Porque quien comisionó a los apóstoles fue Jesucristo. Quien comisionó a Pablo fue Jesucristo. Por eso no puede haber, hermano, choque en cuanto al evangelio diferente. Pero entonces Pablo lo aclara, mire, recuerde que le está escribiendo a los de Gálatas. Y los de Gálatas están diciendo, Pablo, su ministerio es inferior al de Pedro y al de los apóstoles. Él dice, mira, no es así, porque yo llevo 17 años predicando y yo fui a Jerusalén cuando tenía a los 3 años, pero después de 14 años volví. Así que, ¿cómo así? Yo no le he rendido cuentas a ellos. Ah, Pablo, pero tú fuiste a Jerusalén. Sí, pero yo fui, mire, por una revelación. No sabemos cómo fue, pero en otras palabras Pablo está diciendo, yo fui porque el Señor se me presentó y me dijo que fuera. Y yo fui porque había un problema de los judaizantes que estaban metiendo acá y había que ir allá y resolver ese problema. Es decir, lo que Pablo está diciendo es una reunión de apóstoles en Jerusalén y por eso fue que yo fui. Yo no fui a darle cuenta a los apóstoles que estaban en Jerusalén, no. Yo fui a resolver una situación con los apóstoles que están en Jerusalén y yo fui por una revelación. Versículo 2 de Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación, note, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Esto es importante porque si dice que expuso en privado, es decir, antes de ir a la reunión, Pablo viene y dice que él expuso en privado lo que él predicaba. Ahí nos da a entender entonces que los apóstoles sabían que Pablo predicaba, pero no sabían lo que predicaba. Entonces lo que Pablo es que viene y expone lo que él predica, dirá, mira, esto es lo que el Señor me mandó a predicar.
Y los apóstoles, cuando miran eso y escuchan eso, están diciendo, lo vamos a ver más adelante, con la aprobación que le hacen, le están diciendo, nosotros también predicamos lo mismo, porque el evangelio viene de la misma fuente, mis hermanos. Es decir, no hay otro evangelio. No es que Pedro predicó un evangelio y Pablo predicó otro evangelio. Algunos creen eso. No, hermanos, no, es el mismo evangelio. Por eso él dice que cuando él llegó, expuso en privado. Ahora miremos la relación que hay en Hechos 15, 4 y 12, que tiene que ver con lo mismo. En Hechos 15, 4 dice: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Es decir, Pablo y Bernabé y Tito, cuando llegaron a Jerusalén, dice que fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles, por los ancianos, y ellos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 12. Entonces, ya cuando está terminando el concilio, entonces toda la multitud cayó, y oyendo a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había sido hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Es decir, Pablo y Bernabé contaron todo lo que el Señor les había permitido hacer al predicar el evangelio. Entonces Pablo, según el versículo 2, dice que expuso en privado lo que él predicaba. Note esto, hermanos, y me llama la atención esta palabra: a los que tenían cierta reputación. Aquí Pablo no está siendo despectivo con estas personas, con los apóstoles, para nada. Y yo quiero que entienda eso. Cuando él dice y repite varias veces la palabra, los que tenían reputación, o los que tenían cierta reputación, el punto es este, hermanos. Mire, los de Galacia, la iglesia de Galacia decía: ah, Pedro, qué autoridad. Ah, no, Jacobo, Santiago, es Juan, ellos tienen una autoridad la tremenda, es decir, la reputación de ellos está muy en alto. Pablo no es nada. Así estaban las cosas, digamos que eran las apuestas. Cuando Pablo dice aquí: mira, yo fui y me encontré y les expuse el evangelio a los que tenían cierta reputación, a los que ustedes tienen tan alto, yo con ellos hablé y a ellos les dije lo que yo predicaba, para que lo vayan teniendo en cuenta. Y más adelante va a decir: ¿y qué me dijeron ellos? Es decir, hermano, esa palabra, a los que tenían cierta reputación, no es para denigrar de los apóstoles, ni para burlarse de ellos, ni mucho menos, sino más bien lo que está diciendo Pablo acá es para decir: ustedes que tienen en tanta estima a estos apóstoles y a mí me por debajean, va a ver que somos iguales. Más o menos esa es la idea que quiere transmitir. En Hechos 15, 22, si usted está allí, por hoy que vamos a estar trabajando Hechos y Gálatas. En Hechos 15, 22 leemos lo siguiente: dice que entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quién? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Es decir, después del concilio, acabo de leer acá, no hay problema, hermanos. De verdad, Pablo y Bernabé no tienen ningún problema con la predicación del evangelio, y la decisión que tomaron allí va a beneficiar tanto a los apóstoles que están en Jerusalén como a estos predicadores que van por el mundo entero, como el apóstol Pablo. Ya lo dije, cierta reputación, no es dudar de ellos, sino más bien Pablo está defendiendo su apostolado. Luego pasamos al punto número 2, sería Pablo y su compañero Tito. Gálatas capítulo 2, versículos 3 al 5. Recuerde, dice: yo fui a Jerusalén por una revelación, no es porque me mandaron a llamar a dar cuenta, no, el Señor me mandó. ¿Con quién fui? Con Bernabé y con Tito. Ahora vamos a ver acá Tito. ¿Por qué Tito? Miren lo que dice el versículo 3: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, es decir, un gentil de pura cepa, fue obligado a circuncidarse. A Tito no lo obligaron a circuncidarse. Y dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pablo dice: bueno, yo fui con Bernabé, todos conocen a Bernabé, pero fui con Tito.
Y cuando llegué, recuerde que él está escribiendo a los de Galacia. Los de Galacia, recuerden, los judaizantes le están diciendo a las iglesias de Galacia, deben circuncidarse. Ahora Pablo dice, mira, yo cuando fui a esa reunión, yo fui con Tito. Y déjeme decirle que yo me presenté a los apóstoles, les expuse el evangelio. Y Tito, que estaba conmigo, dice acá, con todo y ser griego, dice, con todo y ser griego, no fue obligado, ni aún Tito fue obligado a circuncidarse. En otras palabras, esos de cierta reputación, los apóstoles, cuando vieron a Tito, que era un gentil creyente, sabían que era griego, es decir, no se había circuncidado, ellos no lo obligaron a circuncidarse. Hermano, noten lo que está pasando. Ustedes, iglesia de Galacia, se están dejando comer el cuento de que no solamente es Cristo, sino la circuncisión. Sin embargo, en Jerusalén eso no es lo que está pasando. Porque yo voy con Tito en Jerusalén, llevo a uno que es incircunciso, es creyente, pero es incircunciso, no guarda la ley y no pasa nada. Y esto a pesar, no se obligó a circuncidar. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Es decir, cuando Pablo se reúne con los apóstoles en Jerusalén, los falsos hermanos, oiga, tremendo eso, falsos hermanos, dice que se escondieron, se metieron, estaban introducidos a escondidas. ¿Para qué lo hacían? Dice, entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la libertad? ¿Se acuerda que le hablé de Gálatas 5? Ya tenemos la libertad en Cristo. Somos libres, no necesitamos guardar la ley. Pero estos espiaban para ver, vamos a ver dónde cogemos a Pablo, vamos a ver si Pablo guarda la ley. Y espiaban, dice, para reducirnos a esclavitud. Y dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Y por qué Pablo no se sometió a ellos? Para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. ¿Qué es lo que está definiendo Pablo entonces? La verdad del evangelio. ¿Cuál es la verdad del evangelio? El evangelio de la gracia, que no requiere de obras, que no requiere de circuncisión. Pero hermana, hay unos hermanos allí, pero se llaman falsos hermanos. ¿Se acuerda entonces cuando Pablo en Gálatas capítulo 1 y cuando comenzamos nosotros el segundo mensaje decía, si alguien predica un evangelio diferente, sea maldito? Y veíamos allí como hermanos, el evangelio diferente no es que hay otro, sino que hay quienes tuercen el evangelio. Aquí Pablo ya comienza a decirle que esos que tuercen el evangelio son falsos hermanos. ¿Y qué es un falso hermano? No es creyente, es un impío. Pero Pablo lo detectó. ¿Y cómo usted puede detectar a un falso hermano? ¿Cómo lo detectó Pablo aquí? Porque el evangelio es de la gracia, no necesita de las obras. El falso hermano dijo, sí, el evangelio es de la gracia, pero necesita de las obras. O sea que entre nosotros puede haber falsos hermanos, los que no creen en el evangelio de la gracia y que creen que las obras son necesarias y meritorias. Ahora permítame, yo leo todo esto. Tito es un ejemplo entonces de que la circuncisión no valía en el nuevo pacto. No vale. O el mismo Pedro que afirmó o había afirmado no imponer a los gentiles un yugo tan pesado que ellos ni siquiera pudieron llevar. Ahora sí, déjeme, yo le leo todo esto. Vamos a Hechos 5, hermanos. 15, perdón. Hechos 15, todos. Tienen la Biblia allí. Vaya a Hechos 15, voy a leer todo esto, del versículo 1. Yo solo le mencioné algunos versículos, pero vamos a leer todo para que veamos qué fue lo que pasó. Ahora sí, Gálatas capítulo 2 está hablando de Hechos capítulo 15, así que vamos a Hechos capítulo 15 y vamos a leer qué pasó. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Quiero aclarar aquí algo, porque los contradictores de la Biblia van a decir, ay, mire que la Biblia se contradice. Aquí dice que se dispuso que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén, pero ahora Pablo está diciendo en Gálatas que a él nadie le dispuso ir, sino que él fue por una revelación que recibió. ¿Hay contradicción allí? No. Pablo fue a Jerusalén porque era urgente ir para arreglar un asunto.
pero a él no lo llamaron. Él fue porque Dios se le apareció y le dijo, vaya, no hay ningún problema. Y cuando él se le aparece y le dice vaya, la iglesia entonces lo comisiona para que vaya. Así es. Y es lo mismo en el pastorado, hermanos. Nadie puede decir que es pastor porque la iglesia lo llamó. La iglesia no llama a ser pastor a nadie. La iglesia reconoce el llamado que Dios le dio a ese hombre. Dios es el que llama al pastorado. Y cuando Dios llama a una persona al pastorado, la iglesia reconoce ese llamado en esa persona. Y entonces digamos que le da la mano. Pablo va a Jerusalén, no va a dar informes, no va a dar, porque lo llamaron, digamos los jefes, no hermano, no. El Señor le dijo vaya, porque hay que arreglar ese asunto. Sigamos leyendo, Hechos 15, versículo 3. Sí, ahí, perdón, 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos. ¿Para qué? Para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? Pues de la circuncisión. Dice que ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, ¿vio? Encaminados por la iglesia, digamos que la iglesia los apoyó. No que los encaminó, es que los apoyó, les dio las provisiones para que fueran. Dice que pasaron, note, por Fenicia y por Samaria, contando la conversión de los gentiles. ¡Ay, hermano! Pablo y Bernabé, antes de ir a Jerusalén, pasaron por Fenicia y por Samaria, dos pueblos que no eran muy allegados a los judíos. Los fenicios, ¿de dónde vienen los fenicios? De los filisteos. No eran amigos de los judíos. A Fenicia. Pablo fue y les predicó a los de Fenicia, es decir, a los filisteos. Y pasó por Samaria. Menos, no eran queridos. Tampoco los samaritanos no se llevaban con los judíos. Pablo fue y les predicó a los samaritanos. ¿Qué les predicó? Dice que contando la conversión de los gentiles. Es decir, ellos vienen haciendo fiesta. Ellos van para Jerusalén, pero van desarrimando en toda parte y contando cómo Dios los ha usado a ellos para la conversión de los gentiles. Y ahí llevaban un gentil. ¿Cuál era? Tito, como ejemplo. Dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, es decir, les contaron. Dice, verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sí vio que es lo mismo que Gálatas? Es necesario, le están diciendo cuando llegaron allí. Entonces dice verso 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ese fue el primer concilio, hubo mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia, noten lo que dice Pedro, la columna que tiene cierta reputación, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, es decir, de los gentiles que son discípulos ahora, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Note, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hermano, ¿qué creían los apóstoles? El mismo evangelio, el único evangelio que creía Pablo. Ni los judíos ni los gentiles son salvos por guardar la ley, ya que ellos nunca pudieron guardarla. Entonces, ¿cómo son salvos? Dice Pedro, solamente por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que predica Pablo? ¿Y qué predicó Pablo en Galacia? Solamente por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Y cuál era el bochorno en Galacia? ¿Y qué estaba pasando en Galacia con el evangelio diferente? La gracia más la circuncisión, más las horas de la ley. Y por eso Pablo tiene que entrar fuerte, hermano, y a ver cómo acabo con eso. Así que lo que va a comenzar a hablar Pablo después de su defensa, porque todavía está en su defensa, es darle duro a los judaizantes. Pero también a estos otros que se estaban torciendo. Porque, hermano, déjeme decirle, culpable no es solamente el pastor que engaña, sino esas ovejas que se dejan engañar. Amén.
Sí, porque le echamos la culpa, ay, los falsos pastores. Sí, ¿y ustedes por qué los oyen entonces? ¿Por qué no leen la escritura? ¿Por qué no venimos y conocemos la verdad para no dejarnos engañar? Ah, culpable también entonces. Culpable los que estaban allí, que se dejaban de engañar por los judaizantes. Después usted lee más. Pero en Gálatas capítulo 3, versículo 13, lo vamos a ver más adelante. Pablo defiende la libertad que tenemos en Cristo. Y él dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nuestra maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Si Cristo me redimió de la maldición de la ley, ya no necesito, hermanos, guardar la ley para ser salvo. Ya soy libre. Pablo dice entonces que ni aún por un instante accedía a someterse a esos, como ya le dijimos ahora, volviendo a Gálatas capítulo 2, versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Es decir, Pablo ni en público ni en privado hizo caso a los judaizantes. Dice, para nada nos sometimos a ellos. ¿Y por qué lo hizo? Esto lo hizo para conservar la pureza del evangelio. Punto número 3. Pablo y su comisión. Ahora él tiene que hablar de la comisión. Versículos 6 al 9, la primera parte. Gálatas, estamos en Gálatas ahora, ¿no? Gálatas 2, 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, ya sabemos a quiénes se refiere, ¿no? A los apóstoles que estaban en Jerusalén. Ellos que tenían cierta reputación de ser algo porque ustedes lo están diciendo. No es que ellos se están jactando de ser algo, sino que ustedes, los judaizantes acá y la iglesia de Galacia, están diciendo, a ellos sí valen, usted no. Entonces Pablo le dice, bueno, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. O sea, si son algo y ustedes creen que son algo, problema de ustedes, a mí qué me importa eso. Dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Hermano, ¿sabe qué esperaban los de Galacia? Que Pablo, con la ida a Jerusalén, iba a exponer lo que predicaba. Ah, Pablo es muy, ¿qué? Él es muy, ¿cómo es la palabra? Tiene una convicción, pues, que es por la gracia. Y no, Señor, así no es. Ojalá fuera a Jerusalén y verá que, claro que lo vamos a ver más adelante, hermano, que si hay un problema. Aunque en el concilio vemos que Pedro se para firme y Pedro defiende el evangelio y la gracia, pero más adelante vamos a ver que sí hay un problema. Sí hay un problema, hermano. Es decir, y eso lo vamos a ver después, que no es dentro de 8 días. Entre Pablo y Pedro hay un problema. Pedro todavía le temblaba. Y Pedro no tenía un carácter suficiente cuando se encontraba con los judíos y con los judaizantes. En cambio Pablo no. Pablo tenía un carácter, hermano. Pablo le decía la verdad al que fuera. No tenía ningún problema. Entonces él está diciendo aquí, mire, pero los que tienen cierta reputación, lo que hayan sido en otro tiempo, pues a mí no me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, cuando hablé con ellos no me dijeron nada nuevo. Antes, por el contrario, note, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión. Note, hermano, yo no sé los de Galacia qué pensaron cuando él dice eso. Ellos, los que ustedes dicen que tienen una reputación, ellos vieron que a mí se me ha encomendado el evangelio. Como vieron, dice, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué es la palabra incircuncisión? Digámoslo de otra manera, el evangelio de los gentiles. Incircuncisión es el que no es circunciso, el que no ha sido circuncidado. ¿Sabe de qué estamos hablando, verdad? En la ley se decía que cuando el niño nacía varón, a los 8 días tenía que llevarse al templo para ser circuncidado. Es decir, esa telita que del pene la cogían y la volaban. Esa es la circuncisión. Hoy día, ¿es higiénico? Sí, puede ser higiénico porque esa parte es pegajosa, que adquiere mucho polvo y todo eso. Tiene que asearse porque si no comienza a oler feo. Esa parte es fuerte. Entonces, al quitarle eso, obviamente, pues, además eso tipificaba impureza. Y era una manera que Dios había usado precisamente para una pureza, para una higiene. Entonces los judíos eran circuncidados, los gentiles eran incircuncisos, no circuncidados. Entonces Pedro tiene el evangelio
de la circuncisión, es decir, a los judíos. Pablo tiene el evangelio de la incircuncisión, es decir, a los no judíos, a los gentiles, a los que no son circuncidados. Ok. Entonces si dice... fuéramos judíos, hermano, si fuéramos en un momento dado... ¿Cómo? Si fuéramos judíos, ¿cómo tocaría eso? Ahorita, un judío tiene que circuncidarse ahorita, pero un judío creyente no necesita circuncidarse. Claro. Porque la circuncisión era de la ley, y al ya no estar bajo la ley, entonces ya, si un niño nace y es cristiano, es judío, pero nace con principio cristiano, no se circuncida, ya no necesita, porque ahora está en la gracia. Dice, los de reputación, me comunicaron, verso 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Hermano, ¿qué está diciendo Pedro? Mire, aquí vamos igual. Eso es lo que le está diciendo, perdón, Pablo, eso es lo que está diciendo, aquí vamos igual. Y luego dice la última parte, la primera parte del 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, ellos, y ahí los nombran, ¿no? Jacobo, Cefas y Juan. Es decir, los de reputación, los que ustedes, Gálatas, dicen que tienen cierta reputación, ellos reconocieron en mí la gracia que Dios me había dado para predicar el evangelio a los gentiles. Nada nuevo me comunicaron. Cuando él dice nada nuevo, yo no sé cómo quedaron los de la Galacia. O sea que lo que usted nos dice es lo mismo que dicen ellos. O sea que, ¿qué pasó aquí? Por eso Pablo los trata, y más adelante vamos a ver que les dice: ustedes son Gálatas estúpidos, les va a decir. Así los va a tratar, pero espere que lleguemos allá. Bueno, brevemente puedo hablar aquí entonces del evangelio, y la respuesta a él debe ser de la misma manera en ambas partes, porque en Romanos 3:30 leemos lo siguiente: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, la justificación es por medio de la fe. No importa si es circuncidado, no importa si es incircunciso, no importa si es Pedro el que predica, no importa si es Pablo el que predica, igual requiere la fe para ser salvo. Eso es lo que está diciendo. Y voy a leerles Efesios 2, 11, esto es larguito hasta el 19, Efesios 2, 11 hasta el 19, para leer lo siguiente. Miren lo que dice acá. Y Pablo a los efesios les dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en este caso el prepucio. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Note, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a judíos y a gentiles, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, Pablo aquí está diciendo a los de Éfeso que no se trata de judío o gentil, que no se trata de circunciso o incircunciso. Dios ha derribado por medio de la obra de Cristo esa pared intermedia de separación, y ahora de los dos pueblos hizo uno solo. Hermanos, Dios no tiene a Israel por un lado y la iglesia por otro lado. Dios tiene un solo pueblo. Un solo pueblo. Y eso es lo que Pablo está defendiendo. Ahora, Pablo continúa su llamado a los gentiles o a los de la incircuncisión. Voy a leer algunos textos acá. Romanos 11:13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuando yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. De ahí en adelante Pablo fue apóstol a los gentiles. ¿Y las iglesias de Galacia qué eran? Gentiles, pero estaban cayendo en el judaísmo por aquellos judaizantes que llegaron a pervertir el evangelio.
Hermano, y si eso le pasó a ellos, porque es que Pablo fundó esas iglesias y les llevó el evangelio de la gracia. Nadie está exento, hermano, de que eso pueda pasar. Por eso una iglesia debe tener un pastor, y un pastor que esté aprendiendo, que siga aprendiendo. Mi esposa me molesta mucho, yo a veces le digo, ay, estoy cansado ya en el seminario, como que no quiero ver esta materia. No, señor, me dice mi esposa, a verla. Y me toca hacerle caso y seguir estudiando, porque uno tiene que estar fresco, hermanos. Imagínense usted que yo parara el aprendizaje, ¿qué le voy a enseñar a ustedes? Y si no hay un pastor que esté aprendiendo, o alguien se hizo pastor y se llamó pastor. Me acuerdo la última iglesia que salió, que yo salí, perdón, en la última iglesia, estuve un año con ese pastor, y ese pastor, reunidos con mi esposa, le di, como dirigiéndose a mi esposa, no tanto a mí. Mi esposa estaba acá, yo estaba acá, el pastor acá, y la esposa del otro pastor allá. Y como que le dice a ella, le dice, ay, lo que pasa es que su esposo se pone a enseñar esos temas tan profundos. Él debería de ir y contar historias, contar historias a la iglesia, y ya, para que no enredarlos tanto. Porque ¿cuál era el problema? Que a los que yo les estaba enseñando le dijeron, pastor, nos queremos quedar, queremos que nos enseñe el pastor Orlando, porque es que él nos está enseñando la palabra. Y yo, pues usted nos hace reír. Porque les contaba chistes, hermano, y no era divertido el culto con él. ¿Para qué? Era 25 minutos, media hora que nos hacía reír contándonos las cosas que pasaba, nos contaba historias de la Biblia, y la gente se veía contenta. Pero cuando venían y yo les enseñaba, hermano, ahí tenían que coger el lápiz y sentarse y terminar a preguntar, ¿y esto por qué? Y yo no sabía, ¿y dónde sacó esto? ¿Y por qué así? Pero el pastor Rosel, el pastor bacano, un pastor de amor. ¿Qué tal, hermanos, contar historias? Gálatas 1, 15 al 16, ya lo habíamos leído, pero dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo dice otra vez, Dios me llamó, Jesús me llamó a predicarle entre los gentiles. Primera de Timoteo 2, 7, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo siempre supo que él tenía un ministerio de los gentiles. Segunda de Timoteo 1, 9 y 11 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, dice Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, todo esto, lo que está mostrando el apóstol Pablo es una cosa. El evangelio que Pablo está predicando, que predicó en Galacia, que era el evangelio puro y que ellos lo estaban torciendo, lo estaban llevando a otro evangelio, es el mismo evangelio que los de reputación en Jerusalén estaban enseñando. Pero no contradime, porque más adelante vamos a tener problemas con Pedro. Número 4, Pablo es reconocido apóstol. Ya para terminar, versículos 9 y 10, Gálatas 2, versículos 9 y 10, Pablo es reconocido apóstol. Después de todo esto, vamos a ver cómo en Jerusalén se le reconoce. Versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan. Ahí Cefas es Pedro, sino que Cefas es en arameo. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, ¿ven?, en la iglesia en Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Hermano, ¿qué es dar la diestra? Es reconocer, en otras palabras, los apóstoles, los que son columna de la iglesia, aquellos de cierta reputación, como ellos están diciendo, cuando va Pablo y van a Bernabé a Jerusalén al concilio, le dan la diestra, le están diciendo, señores, ustedes y nosotros predicamos el mismo evangelio. ¿Cómo quedarían los de Galacia? Porque los de Galacia estaban diciendo, no señor, usted predica algo diferente, vaya de los que lo mandaron y verá, repórtese allá en Jerusalén. Porque usted fue comisionado, pero está enseñando algo diferente. Allá predican el evangelio. Vamos a ver. Y él dice, cuando huyeron de Dios, nos dieron la diestra, señal de compañerismo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es decir, hermano, cuando sale
digamos, el primer veredicto, el primer concilio de Jerusalén, prácticamente esto es lo que sale: absténganse de ahogados, absténganse de la fornicación y ayuden a los pobres. Hermanos, siempre ayudaron a los pobres, eso también digo. El comentarista William Hendriksen dice esto, dice lo siguiente: los judaizantes consideraban a estos tres hombres como columnas, es decir, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jacobo acá es el mismo Santiago, el que escribió la carta de Santiago, es el hermano de Cristo, el hermano del Señor. Dice Hendriksen que ellos los consideraban como columnas, esto es, como los que daban a la iglesia su estabilidad, como los líderes genuinos, y les gustaba compararlos con Pablo para hacerlo a él sufrir. Pablo no toma de mala gana el honor que se le daba a los tres. El punto verdadero de su argumento es mostrar que estas columnas, lejos de estar en desacuerdo con él, le aprueban con entusiasmo y reconocen el hecho de que su evangelio y el de ellos era uno y el mismo, lo cual nada podía añadirse ni restarse. Entonces, cuando los judíos, los judaizantes, o ya la iglesia en Galacia, que estaba permeada ya por estos judaizantes, cuando están diciendo que Pablo fue a Jerusalén porque fue a dar cuentas, porque lo que él predicaba no era conforme a lo que los apóstoles predicaban. Y entonces, cuando Pablo está diciendo: a ver, un momentico, yo después de 14 años fui a Jerusalén, pero no fui porque me llamaron, sino por una revelación, y cuando fui allá, miren lo que pasó, me dieron la veña, me reconocieron que yo soy apóstol, hermano, los dejó con la boca cerrada, calladitos de mí, porque el mismo que obró en ellos es el mismo que obra en mí, el mismo evangelio que ellos predican es el mismo que yo también predico, así que ¿de qué me van a acusar ahora? Y por último, ya lo dije, debe continuar su ministerio, pero dando a los pobres. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es más, Pablo ya había ido. En Hechos capítulo 11 se relata el hecho de que Pablo recogió una ofrenda con Bernabé y fueron a los pobres de Jerusalén y la llevaron. Pablo muchas veces recogió ofrendas para llevar a Jerusalén, es decir, él siempre se acordó de los pobres. O como dijo Jesucristo, los pobres siempre los tendréis. Siempre habrá pobres, y la iglesia, en toda la historia del cristianismo, la iglesia se ha ocupado de los pobres, es decir, de los necesitados. Si encontramos que hay una persona muy necesitada dentro de nosotros, la iglesia debe, hermanos, colaborar. Amén. Debe colaborar, debe recoger algo entre todos y colaborar al que está en necesidad. Concluyo con esto: los judaizantes querían poner en aprietos a Pablo al dudar de su ministerio, pero con sutileza les muestra que él es un apóstol verdadero. Y al demostrarle que él es un apóstol verdadero, entonces la palabra que él predica es un evangelio verdadero. Y los de Galacia, calladitos, y tienen que recibir el evangelio. Amén. Eso es lo que está tratando de hablar. Dejemos por ahora ahí, hermano. Vamos a orar.